adelante, hacia abajo y hacia los lados laterales. Es por eso que cuando un pacientito respira por la boca, yo soy respiradora bucal, no se altera la formación, el crecimiento. Lo que se altera es la morfología del maxilar. Porque ¿qué es lo que va a pasar? Yo tengo aquí mi paladar, ¿ya? Imagínense ahí al paladar, esto es paladar. Aquí está la cavidad nasal. Cavidad nasal, ¿qué va a pasar? Normalmente cuando el aire entra por la cavidad nasal, igualmente va a ejercer presión y va a haber absorción aquí, en la cavidad nasal, en el piso de la cavidad nasal. Y en mi paladar habrá aposición, de tal manera que el paladar va a ir descendiendo también. Por eso es que todo el maxilar está creciendo hacia abajo. Pero cuando yo respiro por la boca, ¿qué va a pasar? Que el oxígeno está entrando por aquí, va a haber presión sobre el paladar y aquí habrá reabsorción. Y en el lado de la cavidad nasal ahora va a haber aposición. Es por eso que un paciente respirador bucal como yo tiene un paladar ojival. Eso es su paladar. Paladar ojival. Y lo que hace es que esta parte anterior se protruya, ¿no? Hay una protrusión de la premaxilar. Pero si este hábito disfuncional se conoce, respirar por la boca es un hábito disfuncional, es diagnosticado tempranamente por los papás, porque los papás, mientras no esté enfermo, de otra cosa no se fijan mucho. Pero si se da cuenta de que en su maxilar de su bebé se está proyectando hacia adelante y ve que es respirador bucal, entonces si lo lleva al dentista, estoy hablando de 3 años de edad, 4 años de edad, ¿no? Simplemente lo que hacen es buscar la causa de esa respiración bucal, que generalmente son los adenoides, lo operan, lo rehabilitan, tienen que enseñarle a respirar por la nariz y todo eso se revierte. Pero ya cuando ha terminado el crecimiento, así lo operan, pero igualito el niño va a seguir respirando por la boca. ¿Por qué? Porque su cavidad nasal no ha crecido. Ha tenido que respirar por la boca para que esa cavidad nasal crezca. ¿Y por qué tiene que crecer? Porque recuerden, en biología general, nuestros pulmones terminan de formarse aproximadamente a los 8 años de edad. Si termina a esa edad, el pulmón cada vez va a necesitar más aire, más aire, más aire. Por eso es que el niño respira por la boca, porque su cavidad nasal no es capaz digamos, darle la cantidad de aire suficiente a los pulmones. Así lo opere, cuando ya terminó el crecimiento, su cavidad nasal es pequeña, sus pulmones requieren más oxígeno, va a seguir respirando por la boca. Por eso la rehabilitación es ahora una carrera muy importante, rehabilitación para todo. Entonces, esa es la influencia de la respiración, de un mal hábito en la respiración. Entonces, ¿cómo es que influye el factor funcional, específicamente la respiración, en el crecimiento del maxilar? Va a influir haciendo que el seno maxilar también aumente de tamaño y de esa manera desplace las tablas del maxilar. ¿Ya? Es así. ¿Estamos? Y hemos dicho en las 3 direcciones de crecimiento. No es el único en la cavidad, en el seno maxilar no es la única cavidad, tenemos otros senos, ahí lo tienen, que no viene al caso. Solamente saber que hay cavidades neumáticas en esta región superior. La siguiente, por favor. Aquí tienen el tabique nasal. Clavículas del maxilar, esto es del Bomer, que también tiene una explicación directa, y estas son las cavidades nasales, perdón, las cavidades del seno maxilar. ¿Ya? Entonces, la expansión, pues quiero enfatizar que ahora me interesa este seno maxilar por su función en el crecimiento del maxilar, ¿ya? No como una cavidad
cavidad normal. La siguiente, por favor. Y el otro, mire, ya hemos visto entonces los tres factores: dentario, funcional y la sutural. Esas son las zonas que tienen una gran importancia en el crecimiento del maxilar, pero no son las únicas zonas que participan o únicos factores que participan en el crecimiento de este hueso. Todo el hueso en sí participa en su crecimiento, pero obviamente no con la importancia de estos factores que hemos mencionado. Por eso es que en toda la superficie externa e interna vamos a tener áreas de aposición, áreas de reabsorción. Aquí debe haber, en la espina nasal hay aposición y por debajo, en la zona subespinal de la espina nasal, debe haber reabsorción. Por eso es que el ser humano no tiene hocico. Los otros mamíferos sí tienen aposición en toda esta zona, por eso es que se proyecta su maxilar, su hocico. ¿Sí? Y esta zona de la tuberosidad es una zona importante, es un centro principal de crecimiento, pero por aposición. La siguiente, por favor. Aquí tenemos, miren, el seno maxilar por la influencia del aire, cómo se produce reabsorción, y por el lado contrario habrá aposición, por eso es que hay desplazamiento, ¿no?, del maxilar. Hay normalmente ingresa el oxígeno, acá debe haber reabsorción, no están los signos negativos, pero por aquí va a haber aposición. Cuando se produce la respiración bucal, entonces se va a invertir. En las órbitas también hay áreas de aposición y reabsorción por el crecimiento del globo ocular. En las zonas donde ejerce presión va a haber de absorción, ¿no? Esto para que haya un crecimiento armónico en la cara. El siguiente. Miren, concluyendo, los dos tipos de crecimiento del maxilar. Para que vean aquí, por aposición en la tuberosidad del maxilar. Miren todo lo que tiene que crecer para la erupción de las molares permanentes. Por eso es que cuando no se da correctamente este crecimiento, las molares quedan. Es que pueden encontrar incluidas dentro de la tuberosidad. Son dientes impactados, dientes incluidos. Pero entonces ustedes dirían, oiga, entonces el maxilar está creciendo hacia atrás. No. Se deposita aquí, pero el maxilar se desplaza hacia adelante. ¿Ya? Hay un desplazamiento en sentido contrario al depósito de hueso. Y aquí tenemos el crecimiento por desplazamiento secundario como consecuencia del crecimiento de la base craneal. Al crecer la base, desplaza no solamente el maxilar, sino que lo hemos visto también a la mandíbula. ¿Sí? La siguiente es. 8 ahí me expresan, ahí está. Vamos a ver ahora el crecimiento de la mandíbula. Y para hablar del crecimiento y desarrollo de la mandíbula, se ha dividido en zonas. ¿Por qué? Porque cada zona tiene una forma particular de iniciar su formación. Y tenemos el cuerpo mandibular, tenemos la región sinoficial, ¿cierto? Tenemos la rama mandibular y obviamente las apófisis alveolares o hueso alveolar. Y de este hueso, hijos, tendrá alguna zona que pueda originarse por osificación indirecta. El cóndilo mandibular. El cóndilo no estará soportando toda la base, pero está en contacto, ¿no?, casi íntimo con la cavidad glenoidea. Y cuando nosotros hacemos los movimientos, obviamente ahí hay un roce, hay una ligera presión. Por eso es que su formación, la formación o la génesis del cóndilo es una osificación indirecta, ¿no? Pero el cuerpo, que no soporta nada, la mandíbula es un hueso totalmente libre, ¿no?, o parcialmente libre, mejor, porque está unido por ligamentos al temporal. El cuerpo tiene una osificación
osificación directa. Y quien guiaba la formación de ese cuerpo mandibular era el cartílago de Meckel. No participa en la formación, sino que la guía, de tal manera que las trabéculas óseas se van a formar al lado y paralelo al cartílago de Meckel. Por eso es que le dan ese nombre. Una osificación yuxtaparacondral, pero ojo, es membranosa, directa. Yuxta significa al lado, paralelo contra el cartílago. Al lado y paralelo al cartílago de Meckel. Cuando se inicia igualmente a la sexta semana de vida intrauterina. Y lo va a hacer a partir de un centro de osificación en cada lado, derecho e izquierdo, porque son dos hemimandíbulas. ¿Dónde se encuentra ese centro de osificación? Veamos, aquí tenemos nosotros el cartílago de Meckel. Y tenemos al quinto 3, ¿no? Y en la zona donde el quinto 3, este nervio mandibular, se divide en la rama incisal y en la rama mentoniana, ahí es donde se encuentra su centro de osificación, ¿no? Entonces ahí aparecen las primeras espículas, otra vez. Y lo primero que se va a formar es el agujero mentoniano, es lo primero. Y a partir de aquí las trabéculas van hacia atrás y hacia adelante. Pero no siguen al cartílago de Meckel, sino que van a seguir la dirección del nervio dentario inferior. Por eso es que la rama se curva hacia arriba, ¿no? Hay una angulación bien clara. Miren, tenemos aquí las primeras trabéculas y cómo han migrado hacia adelante y hacia atrás. Se forma entonces la tabla externa mandibular a la octava semana de vida intrauterina. Miren, las tablas externas, digamos, maxilares, ya están formadas a la octava semana y es por eso que puede soportar la zona cutánea de la carita que hemos formado. De aquí van a cambiar de dirección hacia adentro, ¿no? Y hacia forma horizontal para formar el hueso basal. Y luego vuelven a ascender para formar la tabla interna. Así que está más clara. Miren, tabla externa, octava semana, el cartílago de Meckel cambia de dirección, forma el hueso basal, vuelven a ascender las trabéculas para formarme la tabla interna, siempre al lado y paralelo al cartílago de Meckel. Miren, se forma este canal donde queda incluido el van dentario inferior y aparece una nueva estructura que es la vena de Serres, miren, ¿no? Que debe ser transitoria, pero a veces falla la apoptosis y va a persistir. Luego van a ser individualizadas, el conducto de Serres, y luego van a cerrarse aquí también al van dental inferior y tendremos el conducto dental inferior. Vuelvo a repetir, esto es transitorio, por apoptosis debe regresionar, pero a veces falla y persiste. Hay trabajos de investigación al respecto. ¿Y por qué es importante para los efectos? Este conocimiento es importante para los efectos de los tratamientos de dientes incluidos, dientes impactados en esta región, o la extracción de terceras molares. Si radiográficamente vemos dos canales, sabemos que el dental inferior es el de arriba, no el de abajo. El de abajo sería el conducto de Serres. Y hay que maniobrar correctamente, ¿no? Si está muy cerca hacia ese primer canal, hay que maniobrar correctamente porque podemos dañar al nervio dentario inferior, ¿no? Por eso es importante la toma de radiografía, sobre todo en estos casos, para ver la relación que existe, la relación anatómica entre ese diente y el dentario inferior, ¿sí? Entonces, miren, el cuerpo mandibular va a estar formado el tercer mes de vida intrauterina. Miren, el canal superior, donde no se cierra completamente, este canal va a ser el lugar donde el diente va a formar. Miren, aquí tengo el diente que se está originando del epitelio oral, está creciendo, luego se independiza y miren dónde queda encerrado, dentro de este canal
conoce como la cripta ósea, ¿no? La cripta ósea es formada por los maxilares, ¿no? Ya cuando erupcione formará su propio hueso que rodea al diente, que es el hueso alveolar. La siguiente, miren, es lo que vamos a ver en la práctica: cartílago de Meckel, ¿no? Perdón, lengua, tabla externa. Aquí, por ejemplo, este es el germen dental. Ya está avanzado, pero a veces por efectos del corte no sale. Y tenemos nosotros aquí, sí, miren, tabla externa, hueso basal, y vamos a ver nosotros las reglas de la tabla interna. O sea, cartílago de Meckel, y miren el germen dentario creciendo hacia el canal formado por, en este caso, la mandíbula. La siguiente. Pero todo el crecimiento, como les digo, se da en forma simultánea. A la octava semana se formó la tabla externa, pero en este mismo tiempo aparecen, ¿no?, los cartílagos secundarios: el cartílago coronoideo, el cartílago condilio o condilar, el cartílago angular y el cartílago sinovial. Para mí, esto no es un cartílago secundario, sino es un rezago del cartílago de Meckel. Recuerden que les dije que el cartílago de Meckel da origen a un cartílago aquí, ligamento esfenomandibular, aquí ningún derivado, pero guía la formación del cuerpo mandibular, y aquí persistía para participar en el crecimiento de la mandíbula. Por eso es que para mí no es cartílago secundario, es un cartílago primario. Pero bueno, así está la bibliografía, y ustedes están si aceptan o no ese concepto, porque están en ese nivel superior, que pueden aceptar o no lo que les dice la bibliografía, los libros, y menos lo que dice el profesor, ¿no? Pero tenemos que tener criterios para poder fundamentar por qué no estamos de acuerdo. Entonces, este es el cartílago sinovial. Miren que este es el hueso alveolar, que va a ser formado por los gérmenes dentales. Entonces, miren, el cartílago, de estos cartílagos, el coronoideo y el angular regresionan, o sea, desaparecen, quedando solamente el cartílago condilio y el cartílago sinovial. ¿Sí? El cartílago condilio crece hacia abajo. Y recuerden que les dije que las trabéculas del cuerpo crecían siguiendo la dirección del nervio dental inferior, de tal manera que estas trabéculas, que es osificación directa, toman contacto con el cartílago que está creciendo hacia abajo aproximadamente a los 3 meses y medio. Si yo preguntase, ¿qué tipo de osificación tiene la rama mandibular? ¿Qué me dirían ustedes? Osificación directa. ¿Todos de acuerdo? Indirecta. Mixta, pues hijos, mixta. Porque aquí esta porción es membranosa, miren de acá. Y aquí es el cartílago que luego va a ser reemplazado por huesos. Es de osificación mixta. ¿Sí? 3 meses y medio. Por lo tanto, o 14 semanas, podemos decir que la mandíbula está formada, ¿no?, a los 3 meses y medio de vida intrauterina, medio mes más que el más. Y de ahí tiene que crecer. El cartílago sinovial va a servir para unir las dos hemimandíbulas. Y ustedes van a ver en su mandíbula, cuando tengan su cráneo, que no existe ninguna huella de que ahí hubo, o que fueron dos semicartílagos, o dos semimandíbulas, perdón. Es un único hueso. ¿Por qué, hijos? Porque este cartílago, imaginémonos que esto va a ser desplazado por hueso. Hueso, hueso, hueso. Mismo tejido se une y no queda ninguna huella. No es cuando en las suturas, ahí sí persiste esa sutura, esa unión. Entonces, vamos a ver ahora cómo es que crece esta mandíbula. 3 meses y medio ya se formó. Ahora vamos a hacer que crezca. La siguiente. Miren la mandíbula de un recién nacido. 2 hemimandíbulas. Y aquí tendré el cartílago sinovial, que no lo ven. Son milímetros que mide
esa mandíbula, milímetros. Si pudiésemos ver a un paciente, a un bebé de 3 meses y medio, vamos a ver que su reborde alveolar es diminuto, son milímetros nada más. ¿Cómo es que crece? La siguiente, igualmente hay un crecimiento intrauterino, un crecimiento postnatal, e igualmente tiene una dirección de crecimiento, igual que la cara, igual que el maxilar. Hacia abajo, hacia adelante y hacia los lados laterales. Y como son diferentes, tienen dos zonas, digamos, muy marcadas, la mandíbula, el cuerpo y la rama, tendremos que ver cómo se crecen estas zonas de la mandíbula. ¿Sí? ¿Qué factores intervienen? Porque hay centros principales de crecimiento. Igualmente el factor dentario con la erupción dentaria, el factor función, pero no la respiración, sino aquí los movimientos mandibulares. Y el factor que me falta, no hay sutura, porque no hay ninguna sutura, no se une. Pero aquí yo voy a tener hueso, hueso, y aquí tengo cartílago. Recuerden que el cartílago tiene su pericondrio, el hueso tiene su periósteo. Entonces se está uniendo a través de ese tejido conectivo. Por eso se llama unión fibrocartilaginosa. Fibrocartilaginosa, que hace las veces de una sutura o una sincondrosis. Hace las veces, no digo que es sutura ni digo que es sincondrosis. Es unión fibrocartilaginosa. ¿Está claro? Y aquí podemos ver bien una mandíbula de un recién nacido y vamos a ver cómo el factor dentario influye en el crecimiento. Miren la rama, parece una angulación nada más. Y cuando ya los dientes han erosionado, la angulación, la rama se hace mucho más evidente. ¿Qué es lo que aporta el diente al erosionar? Su hueso alveolar. Pero aquí, ya me gana el tiempo, no voy a preguntar, aparentemente como que mi mandíbula está creciendo hacia arriba, porque mi diente está erupcionando hacia arriba, pero no es así. Por eso vamos a decir que la erupción dentaria en la mandíbula contribuye al crecimiento en altura del cuerpo mandibular, en altura, porque como todo se da simultáneamente, voy a ir adelantando. Mi cóndilo es un centro principal de crecimiento y mi cóndilo va a crecer hacia abajo. Por lo tanto, mi cuerpo es desplazado hacia abajo. Mi cuerpo mandibular hacia abajo. Y crea un espacio para que el diente pueda erosionar. Entonces, el cuerpo no está creciendo hacia arriba, sino que el crecimiento hacia abajo del cóndilo le está creando el espacio para que el diente pueda erosionar. Entonces, lo que significa que la correcta erupción de los dientes inferiores va a depender del crecimiento del cóndilo. Por eso que ustedes van a ver, hay pacientitos que sus molares están como pequeñitas, están inclinadas hacia adentro, hacia la línea media. No erupcionó correctamente, así en forma vertical. Y probablemente tenga, porque hay muchos factores, en este caso como estamos viendo el crecimiento, un factor, una causa podría ser el poco crecimiento del cóndilo mandibular, que no creó el espacio y el diente como está erupcionando no puede, entonces se inclina hacia la parte lingual. Ortodoncia es hermoso, van a ver, pero tienen que tener estos conocimientos previos. Entonces, muy bien, la erupción dentaria contribuye al crecimiento en altura del cuerpo mandibular. Aporta igualmente el hueso alveolar. ¿Cuándo es que influye el crecimiento? En la vida postnatal. La siguiente. La siguiente todavía no está. Y aquí tenemos, ya, esto lo vamos a hacer mejor en la práctica. ¿Ya? Vamos a ver si terminamos la teoría, tenemos que tomar el examen. Quiero terminar la teoría porque es importante, o si no, la práctica la dejamos para la próxima, que es bastante sencillo. Voy a hacer